Eh, Hola. Iniciamos esta exploración a fondo, en adentrándonos en una obra que, la verdad, alteró el curso de la historia industrial. Bienvenidos a quienes nos escuchan a este análisis. Hola, sí, estoy muy emocionada de arrancar con esto. El centro de nuestro análisis hoy es La Jungla, el monumental trabajo de Upton Sinclair, y nos estamos basando en una edición crítica y sumamente documentada que salió en 2016. Y esta versión resulta valiosa porque rescata el texto original y disecciona el impacto social y económico de un libro que obligó a una nación entera a mirar la crudeza del progreso. Totalmente. Y el nivel de detalle en esta investigación es, la verdad, revelador. O sea, no estamos hablando de una simple novela histórica, sino de una radiografía meticulosa de las entrañas del capitalismo a principios del siglo XX. Es un texto concebido como periodismo de inmersión y terminó exponiendo los cimientos más oscuros de la industrialización. Sí. Y hay una imagen que acompaña las fuentes de esta edición que resulta ser el gancho perfecto para entrar en materia. Fíjate que cuesta trabajo imaginar una escena tan cruda, pero la ilustración muestra la cabeza de un cerdo atravesada de manera simultánea por un inmenso cuchillo de carnicero y por la chimenea humeante de una fábrica. Ujú. El tajo la cruza por completo, y coronando esta composición hay un letrero que dice simplemente La Jungla. Es una síntesis visual magistral de la intersección entre la naturaleza, el apetito voraz de la industria y el sacrificio sistemático. Claro, esa composición gráfica encapsula perfectamente la tesis central de Sinclair. Demuestra visualmente cómo la gran maquinaria de la época operaba bajo una lógica binaria y desalmada. Todo elemento, ya fuera un animal vivo, el ecosistema o el propio ser humano, se reducía a materia prima consumible por la fábrica. No había distinción moral, solo utilidad extractiva. Bueno, a ver, vamos a desempacar todo esto desde la raíz, porque el propio prólogo de esta edición revela un misterio editorial que parece sacado de una película. Es increíble esa parte. Sí. El editor narra cómo, al analizar una antigua traducción argentina de 1936, se topó con un nivel de censura asombroso. O sea, faltaba casi una tercera parte de los capítulos originales. Pero el detalle más intrigante es que los nombres de los políticos corruptos habían sido alterados, y las gigantescas empresas empacadoras, que en el original en inglés llevaban nombres como Brown o Durham, aparecían en español bajo seudónimos como Smith o Anderson. Es fascinante notar que alguien se tomara la molestia de aplicar una censura tan específica. Y fíjate que lo fascinante aquí es que ese hallazgo subraya el inmenso alcance global que poseían los monopolios de la carne. Hay que recordar que estas empresas ficticias de Sinclair eran réplicas de las famosas Big Four, las 4 grandes empacadoras de Chicago. El hecho de que una editorial sudamericana sintiera la necesidad de modificar los nombres sugiere un temor muy real a represalias legales. Y esto tiene sentido cuando revisamos el origen. Claro. La Jungla se publicó por primera vez en 1905 como una serie en el periódico Appeal to Reason. Y los documentos señalan que esta publicación imprimía cerca de 500,000 de ejemplares semanales y que era objeto de espionaje constante por parte del gobierno estadounidense. Y el compromiso de Sinclair con la autenticidad es un punto que destaca mucho. Con un modesto adelanto, viajó a Chicago justo después de que una huelga de 20,000 trabajadores fuera aplastada violentamente. Y no investigó desde una biblioteca. Vivió encubierto durante 7 semanas con esos mismos obreros. Ujú. Compartió su comida, documentó la miseria de primera mano. Y toda esa inmersión nos lleva a la misión de hoy. Analizar cómo esta obra expone la llamada ley de la jungla a través de la historia de la familia de Jurgis Rutkus, inmigrantes lituanos que llegan buscando el sueño americano y terminan en una trampa de explotación. Para dimensionar la magnitud de esa trampa, es fundamental entender el punto de partida cultural de esta familia. Llegan cargando un sistema de valores muy arraigado en la comunidad rural. Un sistema que está a punto de colisionar de frente con la realidad urbana. Ese choque cultural es precisamente lo que marca el inicio de la historia, o sea, el primer capítulo. La narrativa arranca con la Veselilla, la tradicional boda lituana de Jurgis, y la joven Ona, que apenas tiene 16 años. El contraste es desolador y magnífico. La celebración ocurre en la trastienda de un bar lúgubre en Chicago. Sí, rodeados de miseria. Exacto. Por un lado, la peste a miseria inunda el aire, pero por el otro,
Hay una explosión de ruido, de vitalidad. Vemos al violinista Tamosius Kuzleika tocando de forma frenética, en un intento desesperado por ahogar con su música el peso de la pobreza. Es un esfuerzo por mantener vivas las tradiciones. Y esa celebración es mucho más que un evento social. Representa una ley comunitaria traída desde Europa del Este, donde la regla era que nadie en la aldea debía quedarse con hambre. Sin embargo, en Chicago, esa misma tradición se convierte en una trampa de deuda letal. Totalmente. El costo de una becelija ascendía a más de $200 o $300. En términos de la época, eso representaba el salario de un año entero en los mataderos. Es una locura. Gastar el equivalente a un año entero de suelo en una sola noche. Y el diseño original de la tradición contemplaba que los invitados dejaran donaciones para cubrir el banquete. El problema es que la ciudad ya ha erosionado el tejido de esa comunidad. Los documentos destacan cómo los inmigrantes más jóvenes acuden a la fiesta, beben gratis y luego se escabullen por la puerta trasera sin aportar un solo centavo. Para agravar la situación, el dueño del bar, Greg Sunas, infla la cuenta de la cerveza. Es el primer gran choque con el capitalismo depredador. Frente a esta ruina, aflora la característica principal de Jurgis. Es un gigante ingenuo. Mientras la familia entra en pánico por las deudas, Jurgis simplemente dice una frase. Dice, trabajaré más. Trabajaré más. Esa frase es la destilación perfecta de la ilusión. Jurgis asume que su esfuerzo físico será recompensado, ignorando que el sistema está diseñado para extraer su trabajo sin compensación. Y el entorno donde pretende trabajar es escalofriante. Hacemos un salto atrás en el texto para ver cómo llegaron. El paisaje que observan desde el tren está construido sobre vertederos de basura. Y el olor, un odor que se describe como fuerte, crudo, cálido y rancio. Y de fondo, el sonido constante de 10.000 reses y cerdos a lo lejos. Ese diseño urbano es la geografía subsumida a la línea de producción. La vida humana y animal se procesan en el mismo lugar. Justo aquí es donde esto se pone de verdad fascinante. El recorrido por los mataderos, la familia hace un tour por las instalaciones de la empresa Anderson. Ven lo que el libro llama un río de la muerte. Una rueda gigante que eleva a los cerdos por una pata, seguida de un sistema de despiece automático y perpetuo. Lo que las notas de la edición describen aquí es matemática aplicada a la matanza. Esta eficiencia fascina y horroriza a los inmigrantes. Y hay un detalle cínico del guía turístico que lo resume todo. Dice, aquí no se desperdicia nada. Todos se aprovechan el cerdo, menos los gruñidos. Todo menos los gruñidos. ¿Qué frase? Sí. Y si conectamos todo este detalle con el panorama general, vemos que los visitantes, incluidos Jurgis, quedan maravillados. Creen que una empresa tan eficiente los va a proteger. No entienden que para los dueños, los obreros son tan desechables como los animales que cuelgan del riel. Para mantener esa ilusión hay todo un teatro montado. El texto expone la farsa de la inspección gubernamental. Ven a un inspector vestido de azul que supuestamente revisa los ganglios buscando tuberculosis, pero la narrativa revela cómo deja pasar docenas de cerdos mientras está charlando distraído. Una regulación performativa. Su propósito no es la salud pública, sino legitimar el monopolio de las empacadoras ante el mercado. A pesar de esto, Jurgis consigue trabajo barriendo entrañas. Y fíjate el contraste de perspectivas. Él se siente sumamente orgulloso de ganar $1.50 al día, pero pronto descubre que todos sus compañeros odian profundamente su trabajo, a los capataces y a las empresas. Jurgis, creyendo en su mérito, rechaza tajantemente unirse al sindicato. La resistencia de Jurgis refleja su adoctrinamiento. Asume que el mercado es justo. Aún no comprende que el ecosistema urbano también busca despojarlo de sus recursos legales. Exacto. Y esa extracción de capital nos lleva a la trampa de la letra pequeña, el engaño inmobiliario. Las mujeres de la familia se dejan seducir por un folleto colorido que dice ¿por qué pagar un alquiler? Y deciden comprar una casa con todos sus ahorros. El análisis del contrato expone una corrupción tremenda. Un compatriota, Seth Vilas, les advierte que el documento dice alquiler y no venta. Pero un abogado amigo de la gente les dice que es un procedimiento normal. Y luego, la sombría abuela Mahauskis les revela la verdad aterradora. O sea,
Se dan cuenta de que el contrato tiene un 7% de interés mensual oculto. Así es. La empresa quiere que fracasen. Está matemáticamente estructurado para el impago. Así pueden desalojarlos, retener el pago inicial y revender la casa. Los documentos apuntan que algunas de estas casas han sido vendidas y recuperadas hasta 6 veces, destruyendo familias irlandesas, alemanas, bohemias y ahora lituanas. Y esa misma falta de escrúpulos rige dentro de la fábrica, la corrupción interna. Jurgis empieza a descubrir verdaderas leyes de la jungla en su trabajo. Anécdotas horribles de los textos. Las vacas preñadas a las que se les extraen los fetos para procesarlos. O las reses muertas por accidentes en los trenes que son procesadas en secreto por la noche y mezcladas con la carne buena. Estas prácticas subrayan que todo vale para maximizar beneficios. Y el sistema de explotación laboral funciona igual. Los capataces exigen sobornos. El viejo Antanas, el padre de Jurgis, tiene que ceder 1/3 de su sueldo solo para conseguir un trabajo barriendo un sótano oscuro y empapado de químicos. 1/3 de su sueldo. Sí, para la empresa los hombres no son más que dólares. El que asciende en esta jerarquía es porque es un canalla que explota al de abajo. Marilla pierde su trabajo simplemente porque la fábrica de latas decide cerrar sin previo aviso al terminar la temporada. Todo es precariedad. Una precariedad que choca de frente con la llegada del invierno. Aquí la historia cambia a un tono mucho más sombrío, porque el terrible invierno de Chicago no es solo clima en el libro. Se describe como un demonio que se cuela en una casa de paredes delgadas y sin calefacción. Abordar el invierno aquí es entender la termodinámica de la pobreza. El cuerpo debe quemar reservas calóricas inmensas solo para sobrevivir, mientras la fábrica exige fuerza física máxima. Y las tragedias infantiles y familiares que se derivan de esto son desgarradoras. Se narra cómo el pequeño Stanislovas, de solo 13 años, tiene que trabajar tapando botes de manteca en un sótano helado. El horror llega a su punto máximo cuando ve a un compañero al que literalmente se le caen las orejas congeladas al frotárselas, generándole al niño una fobia patológica al frío. Y esto plantea una pregunta importante de la fuente. O sea, ¿cómo se desecha a un ser humano cuando ya no sirve? El declive del viejo Antanas es la respuesta. Los químicos del suelo, el salitre, deshacen sus botas y sus pies. Y sigue trabajando hasta colapsar y morir de tuberculosis y hemorragias. Apenas logran darle un funeral digno. Es que el sistema ataca por todos los frentes. Es una trampa. Tenemos el episodio del tranvía y las tabernas. Ona se enferma gravemente porque un empleado de tranvía le niega el transbordo arbitrariamente y debe caminar kilómetros bajo una tormenta helada. Y mientras tanto, las tabernas de la llamada Avenida Whisky son el único lugar donde los trabajadores encuentran calefacción para comer al mediodía. Ese ecosistema de tabernas es clave. Obligaban al trabajador a comprar alcohol para usar el refugio, arrastrándolos al alcoholismo en un círculo vicioso de endeudamiento y degradación. Es aquí, con todo este peso, que se da el despertar de Jurgis. Su filosofía de «trabajaré más» se derrumba por completo. Aprende que el mundo es una guerra a muerte, que la prosperidad de la nación es una falacia. Toda la estructura de Packington está diseñada para extraer hasta la última gota de energía humana y luego desecharla. El sistema no recompensa la fuerza, la consume. Entonces, si juntamos todo, ¿qué significa esto realmente? La jungla no es solo un libro sobre mataderos de animales. Las fuentes nos demuestran que es un retrato de un inmenso matadero humano. La metáfora de la portada ilustra no solo al cerdo, sino al obrero devorado por la maquinaria industrial. Y el impacto histórico corrobora esta lectura. El prólogo detalla cómo este libro impulsó leyes reales en el Congreso, como la Ley de Inspección de Carnes de 1906. Y hay una cita fenomenal del autor Jack London en los documentos. Él dijo que este libro haría por los esclavos asalariados lo que la cabaña del tío Tom hizo por los esclavos negros. Y eso nos deja con un pensamiento provocador final, basándonos en las fuentes. Sabemos que este libro desencadenó la indignación nacional y la creación de leyes gubernamentales de inspección. Pero estas leyes se enfocaron exclusivamente en la calidad de la carne, no en las vidas de los trabajadores. Así es. Esto invita a quienes nos escuchan a preguntarse ¿qué nos dice esto sobre las prioridades de nuestra sociedad? Cuando leemos historias como esta, nos indigna más saber que nuestra comida puede estar adulterada que saber que hay seres humanos siendo destruidos física y mentalmente para producirla.
Es una pregunta punzante para llevarse a casa y reflexionar. Es un dilema sobre el valor de la vida frente al consumo que sigue muy vigente. Totalmente. Pues llegamos al final de este recorrido. Agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos en esta exploración a fondo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo análisis.